Muy buenos días. Hoy hablaremos sobre Cuba, una Cuba revolucionaria. Los integrantes de este video son Gianluca, Mónica Vega, Edwin Santiago Araque, Angie García, Ivonne Lorena, Sara Sofía Sierra y Luz Adriana, y quienes habla, Cristian Andrés Arias Murcia. Somos del curso 11-2. Comencemos. Cuba antes de la Revolución Cubana. Bueno, pues principalmente Cuba tuvo un periodo llamado la Cuba colonial, la cual pues tenía unos aspectos muy importantes. Entre estos pues se dio la conquista y la colonización. Esto lo hizo pues muy característico en toda la historia. Se dio principalmente en medio de ataques de corsarios y piratas. Todo esto pues con el consecuente refuerzo del sistema de las flotas y la construcción de diversas fortificaciones como defensa. La actividad económica de Cuba pues crecía increíblemente y asimismo se diversificaba y se fraccionaba pues, con el desarrollo de la ganadería, el cultivo del tabaco y la producción de azúcar de caña. Dentro de todo esto y en medio de estas actividades se dio la esclavitud, la cual pues constituyó un importante papel en esto porque causó una fuente de inestabilidad social, no solo por las manifestaciones de rebeldía de los esclavos, sino pues también por parte de los individuales y también en grupo. Todo esto pues en contra del repudio a dicha institución, la cual pues dio lugar a conspiraciones abolicionistas. A ello pues se unieron unas corrientes ideológicas como el reformismo, el anexionismo, el independentismo. Y pues bueno, todo esto dio lugar a que el 10 de octubre de 1868 se iniciaran las luchas por la independencia. Todas estas luchas pues fueron encabezadas por Carlos Manuel de Céspedes y un grupo de patriotas con el ingenio de Majagua. Todo esto se desarrolló con este ingenio. En esta guerra pues se le llamó la Guerra de los 10 años o la Guerra Grande y finalmente culminó con el Pacto del Zanjón en 1878. En este pacto se decía que no reconocía la independencia de Cuba ni la absolución de la esclavitud. Los dos objetivos esenciales que se planteaban en este momento eran que habían sustentado la revolución. Entonces, pues bueno, en 1879 y 1895 se dio el periodo conocido como la tregua o fecunda. Entonces, pues todo esto destacó la figura de José Martí. Él era un héroe nacional de Cuba, quien se unió pues a su pueblo, a todos los cubanos, dentro y fuera de la isla para reiniciar la lucha por la independencia. Bueno, ya el 24 de febrero de 1895 reinició este conflicto colonial, al cual fue liderado por Martí y los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo. Después de 2 años de la lucha y por batallar por todo lo que querían, interviene el gobierno de Estados Unidos, pues sin reconocerles a ellos órganos de dirección revolucionaria para las personas cubanas. Tras esto también se desató la Guerra de Independencia de Cuba, o también llamada Guerra de 1895, que pues se le llama así como también la última guerra de la independencia cubana tras el enfrentamiento con el Imperio Español. También, además de esto, se conllevó la última de las llevadas a cabo al continente americano, al cual era llamado Grito de Bari, y este finalizó en 1898 tras la entrada de Estados Unidos con el conflicto y la consiguiente derrota española. Y bueno, ya sin presencia de los representantes de Cuba, se puede decir que el 10 de diciembre de 1898 se firmó en París el Tratado de Paz entre España y Estados Unidos, el cual ponía fin a la guerra
y pues la isla dejaba de ser jurisdicción de España y pasa a ser ocupada militarmente por los Estados Unidos. Y ya para el 1 de enero de 1899 comenzó oficialmente la ocupación militar de Cuba por los Estados Unidos, y así iniciando una guerra que, gracias a la invasión desplegada por el Ejército Libertador, esta llevó a cabo un índice ilustrativo de los éxitos de la guerra. En esta se encuentra la disminución del número de habitantes. También otro de los efectos que se encuentra es que había afectado sensiblemente a las actividades económicas, en esta especialmente al agro cubano. Después de todo este suceso, los cubanos recibieron con júbilo el traspaso de poderes el 20 de mayo de 1902, ya que ellos ya habían logrado el objetivo que querían, que era ponerle fin a la ocupación militar, pero de todos modos quedaron tropas estadounidenses en la isla por 2 años más. La explicación es que la Revolución Cubana es considerada el movimiento comunista más exitoso junto a la Revolución de Octubre en Rusia. Sin embargo, los orígenes de esta están bastante lejos de las ideologías marxistas. Precisamente el 19 de abril de 1959, Fidel Castro, el entonces líder de la Revolución Cubana, afirmó que su movimiento no era comunista. Textualmente mencionó: "Nuestra revolución es tan cubana como nuestras palmas". Y toda esta campaña de comunistas, campaña falsa, es una campaña sin vergüenza, que ni nos preocupa ni nos asusta, declaró en su discurso en Washington mientras se encontraba de visita. La raíz de este asunto sucedió luego de que los dirigentes de la revolución, Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cifuentes y Ernesto el Che Guevara, decidieran independizarse económicamente de Estados Unidos. Fidel ordenó la expropiación de los bienes de decenas de empresas estadounidenses, lo que afectó bastante a la nación, sobre todo a la clase alta. Entonces, Estados Unidos no se toma bien esta decisión de Fidel. En este momento comenzó el embargo comercial que casi destruiría por completo la economía de la isla. Cuba necesitaba otros aliados comerciales y rápido. Los dirigentes de la Unión Soviética fueron felices al asistirlos con cosas como comida, préstamos, herramientas agropecuarias, etc. Con un aliado tan enorme como Rusia, entonces Fidel Castro no tardó en declararse marxista-leninista. Dato curioso sobre Fidel Castro. Castro entró al libro Guinness de los récords por pronunciar el discurso más extenso en la historia de las Naciones Unidas, 4 horas y 29 minutos el 29 de septiembre de 1960. Dato curioso sobre Fidel Castro. Al dar su primer discurso de la revolución triunfante en La Habana el 8 de enero de 1958, una paloma blanca, de las varias que se habían liberado para la ocasión, se posó en su hombro derecho, marcando uno de los momentos más emocionantes del inicio de su largo gobierno. Bueno, ¿qué produjo la Revolución Cubana? En 1952, Batista llega al poder por golpe de Estado e impide la aplicación de la Constitución, provocando una dictadura en Cuba, que según muchos fue el gobierno más tirano que hubo en esta nación. No hay que ignorar que este gobierno de mano dura, que fue manipulado por parte de los intereses estadounidenses y algunos sectores de la burguesía criolla. Sin embargo, esta dictadura no tomó en cuenta los grupos de izquierda radicalizados que ya habían surgido hace varios años atrás. El protagonista de esta historia es Fidel Castro, quien fue encarcelado y casi fusilado por parte de la dictadura. Esto debido a que comenzó a sublevar a la población cubana por aquella dictadura.
Después de que lo dejaran libre, Fidel se voló a México, en donde reclutó y influenció a varias personas, formando así el M-26. Bueno, Fidel se fue con 82 guerrilleros, de los cuales solo 20 sobrevivieron, a un ataque en una base ubicada en Sierra Maestra. Después de escapar por mucho tiempo del ejército cubano, en 1957 ocurrió algo que cambió la cara de la moneda. Y es que fue en donde los medios de comunicación tuvieron un papel vital, como el New York Times, el cual consiguió entrevistar a Fidel, y de esta entrevista la sociedad cubana y extranjera se conmovió. Se cuestionaron lo que estaban haciendo, provocando que muchos militares y personas del común se unieran a la causa del M-26. Poco a poco, Fidel ganaba batallas por todo el país. Se le unen con esta más gente, ya que la dictadura había asesinado a una persona más importante, como fue Frank París, quien fue un revolucionario de San Román, quien murió torturado en un ataque en una de las ciudades principales. A la revolución le tomó un año para cercar a las ciudades principales de Cuba como Santiago de Cuba, La Habana y Santa Clara. En 1959, Batista huye de Cuba y Fidel se convierte en el comandante y jefe y luego el primer ministro de Cuba. Fue entonces cuando Estados Unidos reconoció su gobierno. Sin embargo, no todo fue celebración y paz. Después de esto, fueron fusilados más de 400 personas que colaboraron al gobierno de Batista. Hubo tensiones por las diferentes ideologías de los grupos comunistas radicalistas. En fin, hubo muchas consecuencias. Bueno, según José Luis Rodríguez, en sus relatos, lo que no puede perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza, la ideología, el espíritu y el sacrificio, y el espíritu revolucionario del pueblo cubano. Es lo que no puede perdonarnos, es que estemos ahí en sus narices y a hallarnos hecho una revolución socialista en los Estados Unidos. Un dato curioso durante la Revolución Cubana. Fidel Castro y el Che Guevara lograron incrementar el índice de alfabetismo de Cuba, que estaba en un 60 a un 76%, a un 96% en solo un año. Cuba siempre ha sido bastante accidentada. Tiene una larga sucesión de gobiernos irresponsables que habían dejado de lado las zonas rurales del país. Estas ciudades, lugares poco poblados contaban con educación decente, ya que no se había invertido casi nada en educación durante muchas décadas. Entonces Castro y Guevara buscaban cambiar esto como una de las labores principales de la revolución, y su éxito fue casi instantáneo. Enviaron brigadas de educación al campo encargadas de entrenar maestros, construir escuelas y educar a miles de campesinos. Después de la Revolución Cubana, la salud a través de los años ha sido uno de los elogios más reiterativos que consigue la isla en casi cualquier escenario de su sistema de salud público y universal, que la ubica como un referente frente a la mayoría de naciones de Latinoamérica. Esta institución destaca, entre otros, la colaboración médica de la isla en otras naciones,
La baja mortalidad infantil y el hecho de que recientemente se convirtió en el primer lugar del mundo en eliminar la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis congénita. En las últimas 2 décadas el servicio médico en Cuba se ha deteriorado dada la falta de medicinas, equipos médicos y las deficiencias estructurales severas en varias instituciones hospitalarias. Ahora, hablando de la educación, 60 años después del triunfo de Fidel Castro, el país ha erradicado prácticamente el analfabetismo. Cuenta con un sistema de educación público que abarca todas las enseñanzas y ha creado modelos educativos que se han utilizado en el resto de Latinoamérica. Ahora, en el contexto de la economía, pese a la crisis económica sostenida que vive Cuba, ha logrado continuar creciendo, aunque sea en números muy pequeños, y realizó una transformación económica en la que pasó de ser una economía totalmente dependiente del azúcar a otra dependiente de los servicios. Pero, sin embargo, no ha logrado un cambio estructural que permita tener ese crecimiento económico sostenido del que han estado hablando desde decenios y que le permita recuperar los estándares de vida que tenía cuando todavía vivía del dinero de la Unión Soviética. Ahora, respecto al contexto de los derechos humanos, a través de los años, organizaciones internacionales y críticos del gobierno han denunciado lo que consideran violaciones sistemáticas de los derechos humanos en la isla, que van desde la falta de libertad de prensa hasta el encarcelamiento o la persecución de opositores políticos, algo que el gobierno y sus seguidores niegan. En septiembre pasado, en su informe anual, el secretario general de Naciones Unidas incluyó nuevamente a Cuba entre los países que toman represalias vergonzosas contra quienes defienden los derechos humanos. Un grupo de mujeres opositoras llamadas Damas de Blanco aseguran ser víctimas frecuentes de represión por parte de la policía de Cuba. Otras organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch también publican periódicamente informes en los que cuestionan el estado de los derechos humanos en la isla. Por 60 años se han dedicado a callar, a encerrar u obligar a salir del país a todo el que piense diferente. Dato curioso sobre la Revolución Cubana. Seguridad. Un hecho que para muchos escapa de la cotidianidad de la isla es que, según varios organismos internacionales e incluso según ha reconocido en decenas de alertas de viajes del Departamento de Estados Unidos, Cuba es uno de los países más seguros de Latinoamérica y del Caribe. Está después de Chile. Dato curioso sobre un fracaso después de la Revolución Cubana: economía. Casi todos los expertos consultados por la BBC Mundo coinciden en calificar a la economía con el mayor fiasco del proceso iniciado por Fidel Castro en 1959. Yo diría que es la gran falencia o lo que quedó pendiente de esos 60 años, y es que todavía no se ha alcanzado esa sociedad próspera y sostenible que se planteó alguna vez, lo que significa que todavía haya muchos asuntos pendientes en materia de vivienda, en materia de alcanzar niveles de vida aceptables para todo el mundo, opina Al-Zuluaga. Tercer dato curioso. Varios guerrilleros originales de la Revolución Cubana participaron en las guerras de independencia de múltiples países africanos. Luego de que los cubanos se declararan totalmente comunistas, no dudaron en comenzar a apoyar grupos comunistas de todos los rincones del mundo, tanto entrenando a rebeldes soñadores como apoyando a las FARC en Colombia. Cuba imitó a la Unión Soviética en todos los ámbitos, pero fue en África en donde las ayudas de Cuba causaron mayor impacto. 500.000 cubanos formaron parte del ejército que viajó a Angola, Guinea y Mozambique para participar en la liberación de estos países del dominio portugués. También, apoyados por la Unión Soviética, las victorias que lograron fueron arrasadoras. Gracias a todos por su atención.